nosotros. Noemi, preciosa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un Qué placer, gusto, qué gusto poder estar contigo. igualmente. Me gustaría muchísimo que nos hablaras un poco como de toda tu preparación y toda esa, digamos, disposición que tienes en este momento para poder entrar a un mundo en el que pocos llegamos a explorar antes de ser papás y que sería tan maravilloso. Y es reconocer como toda esa visión, esas etapas que cuando uno tiene un hijo, lo primero que se le viene a la mente es como lo voy a crear como me crearon a mí. Y bueno, eso no es así. No, bueno, yo soy coach de familia y como dices, ¿no? Has dicho al principio, lo que hago es abordar a la familia desde un punto de vista sistémico. ¿Vale? Entonces, claro, muchas veces lo que me ocurre, ¿no? En sesiones es que te dicen, ¿no? Te explican lo que les ocurre y demás y te dicen, mira, esto es lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Es como, arréglamelo, toma, te paso la pelota, con todo el cariño, ¿eh? Pero a veces pasa así. ¿Por qué? Pues porque también es muy doloroso a veces asumir, ¿no? Que la responsabilidad de la mayor parte de las cosas que le ocurren a nuestros hijos es nuestra. Que no digo que toda, porque si no también, ¿no? Siempre estamos ahí con que las mamás, la culpa, ¿no? Y demás. No, a ver, también existe el colegio, pasan muchas horas fuera de casa, ¿no? Y existen otros aspectos, otros impactos externos que también influyen. Pero sí que es verdad que la mayor parte, ¿no? De todo lo que reflejan nuestros hijos son proyecciones nuestras. De ahí que hemos puesto el título de este live de la sombra del niño. Eh, Así es, así es. Y siendo, pues en mi experiencia, obviamente que repetí muchas acciones que creí que eran buenas, el hazme caso, el tienes que hacer esto, aunque no te guste, yo también he hecho cosas que no me gustan. Y bueno, generamos unos conflictos, por ejemplo, con el grito, ¿no? También. Estoy mencionando cosas que pude ver también en tu perfil y por eso invito a todas las personas para que ingresen a esta flechita y empiecen a seguir a Noemí, para que también conozcan todo su contenido donde van a encontrar información súper valiosa para pues aportar a esa forma de también comprender los niños. No soy mamá, no soy papá, no importa, siempre tenemos un niño cerca. Cómo tratarlos, cómo reconocer que ellos también son una proyección de nosotros. Entonces, estoy hablando de esos casos que yo experimenté. Por ejemplo, con mi hijo en una época de inconsciencia, creía que los gritos eran una forma de ganar la disciplina, como de que me hiciera caso y eso era bueno, que un hijo le hiciera caso a la mamá. Hoy yo le digo, mi amor, estoy para acompañarte en cómo puedo ayudarte a hacer mejor lo que estás haciendo con información, pero tú tienes tu verdad, actúa con ella y lo que te pasa en tu corazón. Sin embargo, mi experiencia me dice y entro ya como a contarle qué ha pasado conmigo sin que crea que eso es lo que tiene que hacer porque él lo puede hacer mejor. ¿Cómo abrir un poco la mente a eso los papás? Empecemos por los papás y tocamos el tema de los niños. Sí, claro, lo que comentas es mucho, pues, mi primer pilar, ¿no? Que es la sombra del niño. Es decir, antes estaría súper bien, ¿no? Que antes de ser mamás, de ser papás, pudiéramos revisarnos a nosotros mismos. Mm. ¿Por qué? Porque si no sé de dónde vengo, ¿no? Si no conozco la aldea de donde provengo, no sabría a dónde voy, ¿no? Ese es un proverbio, no sé ahora de dónde, pero bueno, es una frase, ¿no? Que es que sin raíces al final tampoco hay alas. Es decir, hay que conocer el origen, hay que saber de dónde vengo para saber a dónde voy, hacia dónde voy. Entonces, conocernos, saber nuestra historia, la historia de nuestros padres, cómo fueron educados ellos también, porque según cómo fueron educados ellos, también fuimos educados nosotros y así nosotros también lo haremos con nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, ¿no? De ese modelo como más autoritario que hemos vivido la mayor parte de nosotros, ¿no? Es como el modelo en el que partimos de base para educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Sencillamente porque es que no conocemos nada más. Es decir, eso es lo que hemos ido mamando, ¿no? Desde que éramos pequeñitos y es lo que conocemos como que las cosas se tienen que hacer así. Por eso, pues cuando yo empiezo a acompañar a las familias, uno de mis propósitos es que puedan escucharse y que puedan darse el permiso a coger esas riendas de su maternidad, de su paternidad e incluso de personas que no son mamás ni papás, como tú decías, porque al final todos somos hijos de, ¿no? Entonces es
sanar todo aquello que tengamos nosotros, honrar, ¿no? En la medida de lo posible, pues todo aquello que han hecho nuestros padres, y para eso es un curro bastante grande. O sea, eso aquí lo decimos muy fácil, pero ahí hay dolor, ahí hay heridas, cuando tocamos la herida escuece, ¿no? Y dices, ay, esto ahora no, ¿no? O sea, yo venía para traer porque gritaba a mi hijo y no venía preparado para esto, ¿no? Entonces, yo siempre, como te digo, trabajo así, siempre desde la raíz, por eso ahí mi logo, ¿no? Es la raíz, para luego poder ir a la superficie y poder decir, vale, ¿qué es lo que me ocasiona, ¿no? El grito? ¿Por qué no puedo conectar de otra manera con mi hijo, ¿no? ¿Por qué me saltan esos pilotos automáticos a la mínima, ¿no? Y luego me entra la culpa, ¿no? La frustración, la impotencia y ese amor, ¿no? Que como muy bien tú proclamas en tu canal, ¿no? Está, porque siempre está y el amor siempre lo cura todo. No sé si te he contestado la pregunta. Sí, claro que sí, Ahí está está. bella. Ay, saludo a mi Clarita Gallo hermosa. Clarita Gallo, guión bajo medium, tiene evento en Miami el próximo 4 de junio para que también averigüen en su cuenta. Muy bien. Bueno, hermosa, claro que sí, claro que me responde la pregunta porque además cuando estamos en piloto automático, estamos observando solo desde nuestro momento de ser padres en adelante, ¿no? Sin darnos cuenta que cada acción que nosotros estamos generando es el resultado de lo que aprendimos, pero eso no lo cuestionamos, o bueno, no lo cuestionábamos antes, porque ahora lo estamos haciendo gracias a todas las herramientas de personas como tú. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionar, empiezo, por ejemplo, en mi caso personal, a darme cuenta, claro, yo estoy repitiendo acciones que mi papá y mi mamá generaron con mi educación, con mi crecimiento, y yo hago lo mismo de manera automática con mi hijo. Pero Ujú. entonces han cambiado las épocas, han cambiado las formas de experimentar la vida, he cambiado yo, obviamente en muchos aspectos también. Entonces empiezo a cuestionarme, a buscar herramientas para poder darme cuenta que el resultado de mi hijo, pues depende mucho de mí. Ujú. Obviamente es también un propósito que él aprenda de esas situaciones que se han generado, por eso la culpa no tendría lugar en cualquier situación que se experimente, porque precisamente vinimos a eso, a aprender a hacerlo mejor. Pero por supuesto que cuando cuestionamos esas formas de los papás para amarlos, agradecerlos y no juzgarlos, simplemente ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían. Ujú. Lo que yo empiezo es a hacer esto, a buscar nueva información para hacerlo mejor. Entonces a mí me escriben personas que me dicen, oye, mira, tengo muchos conflictos con mi hijo, con mi hija, tiene tantos años, es muy rebelde, no me hace caso, ¿qué puedo hacer? Entonces yo les digo, yo no sé qué puede hacer porque yo no trabajo con ese tema. De ahora en adelante te recomendaré a ti. Pero lo que yo sí te puedo decir es, ven, trabaja en ti, porque cuando tú reconozcas el trabajo que de generación en generación también vienes repitiendo, pues se pueda transformar. Entonces, hablemos ahora sí ya del tema de los niños, digamos, como esa mirada sistémica. ¿Para qué? Para que nos pongamos un poco como en el papel de ellos, en comprensión de que ellos están haciendo algo que aprendieron de nosotros, porque lo vieron, porque se los inculcamos, se los impusimos, y desde ese conocimiento del pensamiento de ellos, cómo nosotros podemos elegir acciones en amor. Claro. Vale. Antes de nada repetimos patrones, ¿vale? Porque somos fieles al sistema, somos fieles a mamá, somos fieles a papá para pertenecer. El ser humano lo que más quiere es pertenecer. Entonces, para pertenecer voy a hacer lo que sea necesario para que yo, ¿no? Y mi tribu y mi clan me siga aceptando. Entonces, una vez hacemos el trabajo de la sombra del niño, ¿no? Y decimos, vale, todo lo que proyecta mi hijo no es únicamente suyo, sino que también aparece, ¿no? Mi sombra de mamá y mi sombra de papá. Esta sería la ilustración, ¿no? De la sombra del niño. Oh, sí. Aquí se puede ver mejor, que está en mi libro. Una vez hacemos este trabajo, entonces es como tú dices, ¿no? Muy bien, podemos pasar a verle a él, ¿no? A verles a ellos. ¿Por qué? Porque previamente me he visto a mí, me he mirado a mí, ¿no? Sé lo que me falta, sé lo que he necesitado y no tuve, ¿no? Esas necesidades, esas carencias, ¿no? Afectivas o emocionales
que necesitábamos en nuestra primera infancia o en la adolescencia, porque se habla mucho del niño interior herido, pero también puede ser un adolescente que haya sufrido mucho y que aún tenga esa herida, ¿no?, abierta. Entonces, una vez ya hemos como sanado y curado todo eso, ¿no?, y nos ponemos en nuestro lugar de adultos, porque cuando nosotros estamos actuando de esta forma, ¿no?, sin saber qué hacer y entrando en la emocionalidad de nuestros hijos, no estamos desde un lugar adulto, nos estamos colocando desde ese niño nuestro interior al que le faltó mirada, al que le faltó escucha, al que le faltó un abrazo, comprensión, lo que sea. Entonces, una vez hemos trascendido eso, entra el segundo pilar que yo le llamo la coherencia emocional, es decir, estoy sintiendo, diciendo y pensando todo en el mismo sentido, en la misma dirección. Mi hijo también tiene el permiso de expresar lo que siente, porque muchas veces ya no solamente en las emociones más desagradables, ¿no? En las emociones agradables también les imponemos límites, ¿no? Oye, no grites tanto, no te rías tan alto que estamos en un restaurante, vamos a molestar y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por ahí, ¿no? Como la inteligencia emocional, ¿no? Cómo la percibimos nosotros y cómo se la hacemos llegar a ellos. Y luego ya pasa al tercer pilar de mi método, ¿no?, que es justo esto, la mirada del niño. Es, me veo a mí, me miro a mí, por fin te veo a ti, ¿no? Entonces, el hecho de poder conectar con ellos también es conocer mucho, pues, cómo son, ¿no? Al final, los niños pequeños son puramente emoción. El cerebro es puramente emocional. Entonces, no pretendamos, por favor, que puedan entender un argumento, ¿no?, un razonamiento totalmente adulto y que lo entiendan a la primera, ¿no? Entonces es que no me hace caso hasta que no grito a la quinta, a la sexta. Es que es normal, o sea, porque para él a lo mejor es más importante el juego con el que está ahora, ¿no?, jugando, o la hormiguita que está viendo, ¿no?, por la calle y no atiende a que tú vas a llegar tarde al trabajo, ¿no? Entonces, solo de pensar que hasta los 20 años las chicas y los 25 años los chicos no maduran la corteza prefrontal, es preguntarnos quién va a hacer de corteza prefrontal, ¿no?, de ese control al sistema emocional. Papá y mamá, mayoritariamente, o las personas a las que estén bajo cuidado, ¿no? Entonces, para tener esas herramientas, previamente debemos trabajarnos nosotros, porque si no, no valen para nada. Yo siempre les digo a mis familias, mira, porque me dicen, yo quiero herramientas para gestionar la rabia o lo que sea, ¿no? Yo les digo, pues mira, te metes en Google y pones herramientas para gestionar la tristeza, la frustración de mi hijo y te van a salir muchísimas. Porque sí llegamos luego, ¿no?, a dar herramientas, obviamente, sí. Pero primero tiene que haber esa conexión, ¿no? Como yo digo, conectar miradas en familia. Porque si no estamos conectados, si yo no entiendo lo que te pasa, si no entiendo en qué fase evolutiva estás, ¿no?, en cómo está tu cerebro para que yo pueda pedirte algo y mis hijos también sepan qué es lo que se espera de ellos, es muy difícil que luego podamos, ¿no?, disfrutar de la maternidad. Y no significa que vaya a ser un camino de rosas, ni mucho menos. Yo tengo una hija también y hay días de todo. O sea, la maternidad perfecta, pues como tú dices, ¿no? En mi mundo todo es perfecto. ¿Es perfecto por qué? Pues porque a lo mejor esa crisis, ¿no?, es necesaria También, para el perfecta. crecimiento de los dos. La cogiste como es, exacto. O sea, en mi mundo todo es perfecto. Esa situación compleja que estoy experimentando también es perfecta porque estoy aprendiendo cómo trascenderla. Sí, Es maravilloso poder reconocer lo que acabas de decir. Hasta los 20 las mujeres y hasta los 25 los hombres tienen desarrollada su corteza prefrontal totalmente. sí. Y uno cree que cuando tiene 15 o cuando tiene 18 yo ya sé qué va a ser de mi vida y puedo tomar estas decisiones y punto, porque yo ya soy un adulto. Claro, Me sí. hace recordar una época bastante compleja en la etapa de mi hijo de crecimiento en el colegio, donde por supuesto su papá, un hombre muy inteligente y siempre con calificaciones en el colegio y en la universidad muy altas, yo también fui, digamos, muy destacada, pero más como por, Mm. no sé, o sea, como porque se me dio fácil, pero no era fácil, pero se me daba fácil el estudio. Entonces, claro, cuando mi hijo empieza a tener dificultades en el colegio, entonces uno se pone en el lugar de uno. Si yo fui tan buena estudiante, el papá también, pues ¿qué te cuesta a ti dar un poquito más para ser mejor?
Entonces a él se le estaba convirtiendo en el problema más grande de su vida, perder el año, cuando para nosotros realmente lo más importante de la vida, hoy lo comprendemos, es que él fuera feliz, ¿no? Que sea feliz. Pero en ese instante, no, creíamos que la felicidad era ser el mejor del colegio, que fuera el más obediente, que fuera el que más bonito hablaba. Y realmente eso gestiona una cantidad de situaciones para entrenarnos conflictivas, ¿no? Y de rechazo, de angustia. Entonces, seguramente muchos papás pasan por esos procesos. A mí me llamaron hace poco del colegio de mi hijo, que ya está en 11, o sea, se gradúa este año, y entonces me decían, es que tu hijo cuestiona todo. O Bueno, sea, yo sé que ellos no ven estos live, gracias a Dios. Entonces, o es no, que yo sé, podrían verlos. y si lo ven, entonces era porque era perfecto. Pero cuando dijeron es que su hijo cuestiona todo, yo decía, gracias a Dios, o sea, gracias a Dios está cuestionando todo para que él tal vez se dé cuenta que esta forma de educar ya no es la misma, que debe de repetirse, y tal vez el mamado de eso cree una nueva forma de educar, ¿quién quita? O sea, hay algo que va a pasar como con esas situaciones. Sin embargo, uno tiene que adoptar técnicas de maestría. Claro, profe, yo hablo con él, tranquilo. Sí. Sí, Pero, sí. pero o sea, somos todos alrededor los que tenemos que trabajar para reconocer que somos nosotros con las limitaciones, los que estamos guiando a los adolescentes que están a nuestro alrededor con nuestro ejemplo. Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo Sí, nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Cuando encontramos esos conflictos, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Busco ayuda. ¿Cuáles son las preguntas que yo me debo hacer como mamá, como familia, para saber que necesito un acompañamiento? Para mí, todas las familias necesitarían un acompañamiento. sí, es que el acompañamiento en general ahora cada vez más está mejor visto, pero muchas veces es como, parece como que el mensaje que llega, ¿no?, a las mamás y a los papás no sea fácil de hacerlos llegar, porque como están un poco a la defensiva de decir, sí, ¿no?, ahora me vas a venir tú a mí a decirme cómo tengo que hacer de madre, ¿no?, o cómo tengo que hacer de padre. Y volvemos otra vez a chocar con la herida, con lo que sea, ¿vale? Es que todo el rato estamos ahí circular en el mismo tema, pero es que es así. Sí, claro. Entonces, Y todos claro, tenemos además dentro de de nuestro propósito de vida, de nuestro crecimiento, de las cosas que hacemos, eh, por supuesto, lo que decías tú, o sea, todos tenemos un niño que también tenemos que mirar cómo trabajarlo, ese niño interior, y ahorita mucha gente dice, es que se puso de moda la sanación del niño interior, pero ese es un primer paso de tantos que hay para reconocer que nosotros también estuvimos en situaciones de niñez, de adolescencia y de preadolescencia, o sea, de todos esos temas, pues encontrándonos con problemas para aprender a hacerlo mejor. O sea, nosotros no nacimos aprendidos, entonces sí o sí, así le demos vuelta al tema, el trabajo es en nosotros. Pero ¿cómo dar esos primeros pasos? el primer paso para pedir ayuda. Sí, Eh, para decir, sí, definitivamente yo debo buscar ayuda. Porque muchas personas dicen, no, mi familia es perfecta, yo no necesito ayuda. Ayuda necesitan las que van muy mal. No, nosotros, por ejemplo, mi pareja y yo somos parejas que vamos muy bien en nuestra relación y si nos llama la atención un entrenamiento de pareja, lo hacemos porque nos gusta aprender cada día más cosas de cómo hoy se está abriendo como la mirada, como que llega una nueva información de una manera hermosa en la que podemos trabajar por mayores resultados de armonía en eso que estamos gestionando. Entonces, papás siempre van a resultar, o sea, parejas que tengan hijos, por sí, supuesto sí, que siempre van a resultar. sí. Y el mayor motivo para pedir ayuda o para pedir un acompañamiento, yo creo que en mi opinión está claro. Para mí lo más importante de mi vida es mi hija. Mm, Entonces, si vamos por ahí, ¿no? Si le miramos a él o a ella, ¿no? Y vemos realmente cómo está, qué necesita. Porque cuando ellos están irascibles, cuando ellos están contestones, ¿no? Están más rebeldes, están más intensos, es porque también, en cierto modo, es como si abajo, ¿no?, habría un subtítulo que dijera, mamá o papá, ayúdame, ¿no? Porque yo solo con todo esto no puedo.
Entonces, es lo que he dicho antes, a nivel cerebral, hay muchas cosas que no pueden gestionar o que no saben gestionar o que no pueden ponerle palabras. De ahí que también invito mucho a las familias que estén aquí a que empiecen ya a trabajar su vocabulario emocional, ¿vale? Porque, mira, Brené Brown, no sé si te suena, que tiene documentales, tiene el Atlas del Corazón o Vulnerabilidad, ¿no? En Netflix. Ella hizo un estudio, ¿vale? Junto con profesores de Harvard y dijo a 7.000 personas que durante unos días tenían que apuntar todas las emociones que sintieran, ¿vale? Durante X días. Pues de ahí solamente salieron 3 emociones. O sea, tristeza, alegría y enfado. Y yo me quedo, ¿cómo puede ser? Entonces, si no ponemos, ¿no?, nombre a lo que sentimos, no somos incapaces de gestionar eso. Porque, por ejemplo, las mamás, ¿no? Pasamos mucho tiempo cansadas, agotadas, por ejemplo, ¿no? Por tener que compaginar trabajo, etcétera, etcétera. Si yo me repito a mí misma, ¿no? Es que estoy triste, ¿no? Estoy apática, estoy no sé qué, al final me lo voy a creer porque lo estoy nombrando, pero a lo mejor solamente estoy agotada, ¿no? Estoy cansada y necesito reorganizar dinámicas de casa, necesito más colaboración, ¿no? Necesito reestructurar también pues todas las dinámicas en el hogar y eso también lo tocamos. O sea, al final yo voy a todo. O sea, al final les digo, ¿quién hace las comidas? ¿Quién hace tal? Porque parece una tontería, pero no lo es. O sea, luego cuando hay una estructura dicen, wow, mi hijo se ha ido solo a la ducha sin quejarse y no se lo creen, ¿no? Y es como, es normal porque también hay paz fuera, entonces hay paz dentro de ellos. Y tú también tienes más la pila más cargada, ¿no? Para atender cualquier conflicto o cualquier crisis, ¿no?, que pueda haber. Entonces, lo primero para pedir ayuda es mira a tu hijo si realmente es lo más importante para ti. Yo lo tengo claro, o sea, yo también pido ayuda cuando lo necesito, tanto para mí como para mi hija, o sea, estoy dispuesta. Entonces, para mí eso no tiene precio, ¿no? El hecho de poder regalarle a mi hija esas raíces, pero también esas alas para volar y sobre todo esas alas para volver, ¿no? Que me vea un lugar seguro, que me vea un espacio seguro a mí y a Xavi, ¿no?, a mi marido, para poder pedirme ayuda cuando lo necesite e incluso para decir, pues mamá, durante esta época yo lo pasé muy mal y yo que espero que pueda hacer eso, decirle, lo siento cariño, ¿no? Lo hacía lo mejor que podía, ¿no? Bueno, Maravilloso porque dijiste cosas que no implementamos en la cotidianidad. Analizar nuestras emociones y las emociones de nuestros hijos. Hablo obviamente de mis procesos de despertar, ¿cierto? Como de inconsciencia, de vivir en automático, porque por supuesto que ahora observo mis emociones y sé que mi respuesta es diferente, por eso la información y los acompañamientos son tan necesarios para encontrar esos nuevos caminos. Y hablas algo que me encantaría profundizar un poquito y es cómo mejoramos esa conexión con nuestros hijos ya cuando están grandes, ya cuando la hemos embarrado, digamos, porque sabemos que todos los procesos finalmente son necesarios para madurar en el amor, pero llevo muchos años cometiendo X errores, apenas estoy aprendiendo, mi hijo ya está grande y entonces ¿cómo genero una mayor conexión de amor para saber que siempre será el momento perfecto de hacer algo? Ay, no, es que ya está mi hijo muy grande. A no ser que sea una historia como de una seguidora que está en mi corazón, que ella sabe quién es y que su hija tiene 30 años y entonces ella dice, ¿qué hago con mi niña? No, con su niña no, o sea, hablemos de 20 para abajo, 25 para abajo. Entonces, ¿cómo mejorar esa conexión y saber que cualquier momento es el perfecto para hacerlo mejor? sí, es que nunca es tarde, nunca. Es que aunque tengas 50 años, se va a poder solucionar o dar luz a una relación, ¿no?, con tus padres turbulenta o lo que sea. Yo quiero pensar esto y siempre he visto, ¿no?, esto, es decir, que nunca es tarde. Entonces, ¿cómo hacerlo? De nuevo, otra vez, conociendo a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es su canal de comunicación más fácil?
A lo mejor la palabra no la es, pero a lo mejor con los detalles de otra manera sí lo es, o no lo sé, al final cada uno tenemos como la tarea, ¿no?, de conocer a nuestros hijos como mejor podamos. Y si no, preguntar, ¿cómo puedo acercarme a ti, no? Quiero acercarme a ti porque me gustaría mejorar la relación contigo. Pero muchas veces también damos por supuesto cosas, ¿no?, como entre las parejas, ¿no? Ahora pongo un ejemplo, el otro día decía, es que vio la lavadora y ni la sacó, ¿no?, la ropa para tenderla. Digo, pero ¿tú se lo dijiste? No, pero yo no tengo que ir diciéndole las cosas. Digo, bueno, pero si tú la has visto, ¿no?, y tú quieres eso, pídelo. Entonces, no hay, ¿no?, bolas Sí, sí, sí. mágicas de leer pensamientos. Ojalá las hubiera o no, yo qué sé, porque si no ya la comunicación se perdería. Pero es mucho el desde el hablar, desde qué es lo que siento, ¿no?, y qué necesito. Hay muchas personas que están desconectadas, no saben. Cuando yo les pregunto, ¿y qué harías ahora, no? ¿Qué necesitas? Es que no lo sé, no saben poner palabras. Entonces, incluso les paso listados de sentimientos, necesidades y les hago ejercicios. Párate 3 veces al día y pregúntate cómo te sientes y qué necesitas. Y una vez haya este autoconocimiento previo, ¿no?, y yo sepa realmente, pues en la relación con mi hijo, con mi hija, que ya está mayor, ¿no?, y que quiero recuperar el vínculo, o repararlo, o lo que sea, va a ser mucho más fácil, porque yo voy a hablar no desde el ego, sino desde algo más profundo. Tampoco me quiero poner aquí muy espiritual, pero me entiendes, ¿no? O sea, al final no voy a hablar desde la queja, ni desde la recriminación, ni desde el reproche, porque voy a hablar desde el amor que te tengo a ti y te voy a demandar de manera saludable que quiero acercarme a ti, ¿no? O que quiero pedirte perdón, o que quiero volver a conectar contigo. Y cuando tú hablas desde ahí es muy difícil que la otra persona te diga, pues no, oye, tal, pero es diferente, ¿no? Si dices, oye, es que ya está bien, hemos estado tantos años así y sin hablar y no sé qué, y siempre estás peleando. Desde ahí no, porque desde ahí lo que habla es el chacal. En la comunicación no violenta, ¿no?, se habla de que la jirafa, que es el animal mamífero con el corazón más grande, habla pues desde el corazón, desde la escucha, ¿no?, desde la empatía, desde los sentimientos, las necesidades. En cambio, el chacal habla así, ¿no?, recriminando, reprochando, ¿no? Es el tú, ¿no? Entonces es más yo primero, ¿no?, que siento que necesito y que necesito contigo y puedo pedirte esto y hablemos, ¿no?, y comuniquémonos, porque falta mucha comunicación y mucha escucha. De hecho, tenemos 2 orejas y una boca por algo. Yo lo dejo ahí, ya cada uno que... Me gusta la del chacal, le voy a poner ese amigo, el chacal. El chacal. Claro, claro, porque está conversándote ahí todo el tiempo. Tú eres la mamá, tú eres la grande, tú tienes que decirle lo que hace, pero ellos también tienen una forma de mostrarnos los caminos de otra manera y darles también un poco de libertad es muy bonito. Preguntarles, algo tan sencillo como eso fue algo que yo no hice en mis momentos de inconsciencia. Cuando logro ya desarrollar, por ejemplo, mi espiritualidad, eh, por supuesto que comprendo que el ego me guía hacia lo que debo trabajar en Ujú. mí. Entonces, efectivamente, me senté a preguntarle. Y cuando tú te sientas a preguntar, hay algo en tu cabeza que te da como una respuesta previa, ¿no? Como que si yo le pregunto esto, él me va a decir esto. Y realmente no sucede. Eso que está pasando en tu mente no pasa. Arriésgate a hacerlo Mm. para generar esa conversación que está pasando por tu mente. Y cuando te hacía la pregunta, hablo de, por ejemplo, los que convivimos todavía con los hijos, ¿cierto? Y se generan situaciones antes de esos 20 o 25 años, en el caso pues de las edades. ¿Para qué? Para saber que tenemos todo por hacer. Pero mencionaste algo supremamente valioso y maravilloso. Mi relación con mamá, aunque parecía la más armoniosa, había conflictos que tenía que solucionar desde mi pensamiento y también de lo que yo creía que tenía que ser una mamá. Cuando comprendo que ella está haciendo lo mejor que puede y que me ama inmensamente, pero que hace las cosas de una manera diferente a como están en mi mente, inmediatamente nuestra energía cambia y por supuesto que la relación se mejora. Entonces, ¿qué pasa? También cuando mejoramos la relación con papá, mamá,
están sucediendo un montón de cosas afuera muy bonitas relacionadas con lo laboral, con la pareja, porque también proyectamos muchas de esas cosas que aprendemos con papá y mamá en nuestro entorno. Entonces es valiosísimo generar estos procesos. Cuando ya empezamos a trabajar nuestro proceso de reconocimiento, y tú mencionas las emociones, por ejemplo, en ese estudio que solo mencionan tres, pues nosotros nos adaptamos a las cinco primarias, digamos que somos las que vemos incluso en la película de Intensamente, una película que recomiendo muchísimo para poder comprendernos y comprender cómo funciona el tema de las emociones. Muchas personas dicen, proteja sus emociones, cuide sus emociones, aprenda a manejar sus emociones, pero lo que de pronto no habíamos profundizado tanto es que cada emoción se dispara con el pensamiento. Ujú. ¿Cuáles son esas conversaciones mentales que estoy generando para que mi entorno mejore? Si mi conversación es yo tengo la razón, él tiene que hacer esto, tú lo dijiste ahorita, ¿por qué no lo pediste? ¿Por qué creemos que la otra persona nos está leyendo el pensamiento? Y eso aplica en todo, en la pareja, en los hijos, en el compañero de trabajo, en todo, en absolutamente todo. Es muy bueno cuando no nos quedamos con la dudita, sino que preguntamos, preguntamos, preguntamos. ¿Nos puedes ampliar un poquitico? Me preguntan el nombre de la película. Intensamente, intensamente. Es súper linda esa película, es de muñequitos, pero la van a comprender. Dicen, sí, somos niñas de 30 años. Ay, mentiras, es broma. Ah, tan bonita. Ve, ahorita leemos unas dos preguntitas que nos hagan ahí en comentarios. Pero lo que quería preguntarte es, regálanos como la sumatoria de esas emociones secundarias que se generan cuando persistimos en las primarias. O sea, ¿cuál sería como esa base? Danos unas cinco emociones más, ¿cierto? Como para que nos demos cuenta que nosotros nos la pasamos todo el día en una tristeza, en una alegría o en una rabia. Vale, pues existe la sorpresa, por Mm, ejemplo, existe la decepción, existe el placer también, la culpa, por ejemplo, o no sé qué he dicho ahora, la decepción, le he dicho, sí, am, el agotamiento, no listo. sé. Empecemos a preguntar cuáles son esas emociones que no tenemos en la cabeza, por ejemplo, que tú nos acabas de mencionar, para poder tener un campo más amplio de reconocimiento, porque solamente cuando nos conocemos podemos generar transformación en aquello que podemos hacer mejor. Mm. Entonces, el impacto es directamente en nosotros. Los niños serían como una segunda opción. O sea, pues, no una segunda opción. Trabajar en ellos sería el siguiente paso, más bien, el siguiente paso. Sí, sí, si no estamos trabajados nosotros primero, es el siguiente paso, que a la vez van en paralelo, porque muchas veces me dicen, ¿y tú no ves a los niños? Digo, no, es que los niños van a cambiar cuando vosotros cambiéis. Entonces yo creo que van a la vez. Entonces, cuando se hace un trabajo con los padres, a mí me gusta también mucho dar esa coherencia a los hijos, es decir, explicar que se está haciendo un trabajo, porque si no, de repente, cuando mamá y papá dejan de discutir o dejan de gritar o dejan de castigar, el niño es lo que está conociendo, es lo que ha ido conociendo hasta ahora. Entonces, para él es como, ¿cómo? Ahora mi madre de repente me trata de esta forma e incluso les genera la culpa de decir, ¿qué es lo que he hecho yo ahora, no? Para que ahora me trate así. Porque ellos sí que son incondicionales a nosotros. Eso es así. O sea, nos duela o no, el amor incondicional lo tienen ellos primero hacia nosotros. Porque es que para ellos nosotros somos lo más importante. Entonces me gusta mucho esto, ¿no? El hecho de poder incorporarlos también y hacer algunas actividades con ellos, que lo hagan los padres con ellos, para darles ese sentido, ¿no? Y a la vez no ir nosotros primero y luego ellos, sino en paralelo y a la misma vez, ¿no? El cambio que se genere en el sistema a la vez. Bueno, entonces, cliccito acá pues para seguir a Noemí García tan bella que nos está hoy acompañando en este hermoso contenido en el que nos estamos dando cuenta que el trabajo sigue siendo en nosotros, desde cualquier aspecto y en muchos temas que hemos tocado en los diferentes lives. Noemí, cuando un niño quiere llamar la atención y no nos damos cuenta que lo que quiere es llamar la atención, creemos que es que el mío es hiperactivo, que el mío es jodón, que el mío es mal geniado, y resulta que son formas diferentes de estar diciendo auxilio. ¿Cómo los papás podemos empezar a identificar esos comportamientos cuando ya están llegando a un límite?
Porque, te lo digo, vivo la experiencia con mi sobrino, mi Ujú. ahijado. Un niño supremamente inteligente, tiene 4 años, habla muy bien, pero parece que en otra vida hubiera sido actor de Hollywood. O sea, él tiene las posturas lo llaman y se hace el loco como si no, y cuando ya empieza como, o sea, tiene unas reacciones totalmente como libreteadas, o sea, es un mundo en el que él vive increíble, porque sabes cómo manejar con rostros, cómo manipular, cómo expresar, manipular, o sea, cuando digo Sí, sí, manipular es ya, como ganar el claro. poder sobre la situación con sus caritas, haciendo pucheros, o sea, eso lo aprende uno ya grande y uno ya hace ese tipo de cosas, pero como él que está en su proceso de crecimiento, tiene todo montado para vivir en su mundo, pero realmente nosotros leemos que él quiere llamar la atención, pero muchas personas seguramente ven esto como comportamientos totalmente ajenos. Estos niños de hoy en día vienen con otro chip. Bueno, es que al final o sea, sí que llaman la atención, pero lo que quieren en realidad no es llamar la atención, sino es el amor de Mm. los suyos, ¿no? Entonces, lo que te decía de darle la coherencia a ellos, ¿no? Y de comunicarnos con ellos. Sería cuando esté tranquilo, porque claro, cuando está así, cuando, como dices, ¿no? Que está llamando demasiado la atención, están muy en la parte emocional, entonces ahí no conectas. Sería esperar a que él bajara, ¿no? Y que se tranquilizara y tal, y luego ahí sí que conectas. Entonces sí que ya, ¿sabes? Ya conectas y puede entender lo que tú vas a decirle. Y luego ahí preguntarle, ¿qué querías? ¿Qué necesitabas de mamá? Mamá estaba hablando por teléfono y tú querías que yo te estuviera contigo. Y entonces, si a partir de ahí él expresa o habla o incluso por los dibujos, a mí el dibujo infantil me gusta mucho. Desde ahí se pueden ver muchas cosas, ¿vale? Se oye, ¿es mi teléfono? No, vale. No, es un helicóptero. Ah, vale. Digo, oye, algo raro, digo, no sé qué pasaba ahí. Pues tela, ¿no? Sí que se escucha. Sí, está aquí. Es que el aeropuerto queda acá como, Ah, como que si yo tuviera la posibilidad de volar, o sea, hago un salto y llego al aeropuerto. salta la escuela. Pues nada, vuelvo otra vez a lo mismo, a preguntar, a conectar, a también tú, ¿no? Indagarte en ti, qué es lo que estás haciendo más, ¿no? Ahora estás más ausente o estás jugando menos o al final es un trabajo constantemente de indagación personal y de ir hacia afuera también, hacia qué es lo que siente y qué es lo que necesita. Noemí, hay un caso que viene impactando muchos jóvenes, no sé si de otras partes, pero en Colombia sí, y es la depresión, la ansiedad y los intentos de suicidio. Esa parte, ¿cómo puede ser manejada de una mejor manera en amor y en comprensión por parte de los papás? Porque son casos ya muy extremos en los que uno dice, no alcanzo a hacer terapia, ¿qué hago ya rapidito mientras tanto? Ya. Claro, esos casos yo ya no los acompaño. O sea, ahí ya los derivo o a psicología o a psiquiatría o a lo que... Psiquiatría, si hay intentos de suicidio, yo ya no me meto, pero sí que es verdad que el trabajo preventivo, ¿no? Vendría siendo todo lo que hemos hablado hasta ahora que llegamos a esa fase, es que, como he dicho antes, nunca es tarde. O sea, nunca es tarde de volver a revisarte, de volver a intentar conectar, de pedir ayuda. Aquí sí. O sea, mira, si no quieres dejar de gritar, pues no dejes de gritar. O sea, yo no soy quien para decirlo, ¿no? Pero en estos casos sí, por favor, pues pedir ayuda y, y es que poco más ahí puedo decir. O sea, el Pero trabajo seguimos preventivo, trabajando nosotros como papás, sí, por supuesto. O sea, mientras el hijo está en ese proceso de acompañamiento ya tan profesional con medicamentos, el psiquiatra, psicólogos, por supuesto que los papás también pueden generar un trabajo sí, totalmente personal para hacer un acompañamiento amoroso, sí. constructivo a los hijos en ese caminar. Y el camino se acorta a los resultados, porque van empezando a llegar personas que te van mostrando cada vez más caminos en amor. Entonces es maravilloso dar esos primeros pasos. Así que
Papás, mamás, los que todavía no tienen hijos, bueno, voy a sacar a colación aquí a alguien muy cercano a mí que acaba de cumplir 18 años y dice, me voy a operar y no voy a tener hijos. ¿Qué piensas tú de esto y en su actitud? ¿Qué podría estar reflejando o cómo se podría, o sea, al menos que se desarrolle su corteza prefrontal? ¿Cómo sugerirle o simplemente permitirlo? Pero, ¿cómo? Es que no he entendido la primera parte, Que ¿está tiene cortado? 18, acaba de cumplir 18 años y se va a operar para no tener hijos nunca. O sea, ¿Es no quiere tener hijos. una chica Un o muchacho, un muchacho? Ostras. ¿cierto? Es una cosa como salida de... No me había pasado tampoco nunca. ¿Pero eso es una Pero, pregunta de... o es no, una... no, alguien cercano a mí, alguien cercano a mí. alguien cercano a ti? Yo no lo sé, o sea, considero O que sea, es muy pronto, pero al una, final... una recomendación como ante esa situación, ¿cierto? Como que la mamá que puede decirle o las personas que lo rodeamos. O es una acción que de pronto sea correcta, o sea, no sé, dentro de mis creencias puede ser que no, pero Estoy... siento que una persona de esa edad no tiene la capacidad todavía de darse cuenta si quiere o no quiere hijos. Sí, pero, o sea, antes de eso es qué es lo que está viviendo esa persona, ¿sabes? O sea, no, al no conocer realmente, me falta información, ¿sabes? Del contexto y me falta información de los padres y de él. Entonces, no puedo, o sea, no podría contestar ahí porque no sé, no sé qué es lo que viven, qué es lo que han vivido o qué es lo que se está viviendo para que él sea tan contundente, ¿no? Y tenga esto tan claro. Entonces, si no quiero tener hijos, ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? También en la crianza. Es que, claro, ahí no puedo decir porque al final es, bueno, me falta información. Sí, no. Ah, sí, por eso te digo, a mí también me cogió así como que, además porque bueno, sí, han pasado por muchas A situaciones mí sí. complejas durante su proceso de crecimiento, pero en este momento, digamos que ya está en un momento de conciencia, en un momento de comprensión, pero tú sabes que a esa edad, pues por ejemplo, a mí la información para despertar y trabajar en mi autoconocimiento, en mi desarrollo espiritual, pues supuestamente lo tuve de muchos años, pero realmente era como de garganta para afuera, ¿no? Pero la Ujú. experiencia no generaba realmente acciones de transformación en amor, sino que estaba como en un piloto automático y creía que porque sabía, que es peor todavía, pues estaba haciendo todo perfectamente, pero no. Cuando ya me di cuenta que no era diciendo sino haciendo, entonces ahí sí empezó pues un proceso de transformación. ¿Y dónde se da uno cuenta? Muchas personas me preguntan, ¿cómo te das cuenta que antes no aplicabas y ahora sí aplicas? Pues porque antes tenía resultados de insatisfacción, de dolor, de angustia, de sufrimiento, y hoy tengo resultados de armonía, de comprensión, de aceptación, de armonía total, de paz interior. Ujú. Bueno, Noemí, me encantó compartir contigo. Igualmente. Regálanos el nombre de tu libro o los libros, por favor, porque nos dejaste ahí con ganas de saber más de ti. Vale. Bueno, tengo en mi libro Mamá, tú me quieres. Esta es mi hija en la portada. ¡Ay, qué belleza! Noemí es la esposa de Xavi, que tuve como invitado la semana pasada, y precisamente cuando él hablaba de diferentes procesos, la mencionó a ella y en mi corazón hizo clic. Por eso creo que nada es casual y que así es como conocemos personas maravillosas que con nueva información nos van a aportar a que continuemos cada vez más trabajando en nuevas herramientas desde el amor y ya no desde el victimismo, ni del reclamo, ni del sufrimiento. Así que Ujú. continúa con tu libro, hermosa tu hija. Sí. Y luego tengo un cuento que se llama Mi mamá se mima para, Oh, pues para promover el autocuidado de las mamás, porque en sesiones me di cuenta de que estaban todavía muy desamparadas. No se dedicaban y demás. Y también me gustó el hecho de enfocarlo hacia los niños para que ellos también normalizaran que está bien, ¿no? Que mamá se pueda ir un rato a yoga o que incluso esté en el sofá sentada leyendo un libro o lo que sea. Entonces, bueno, y ahora estoy escribiendo mi tercer cuento, pero bueno, todavía ¿y dónde no. puede uno conseguir los cuentos? ¿Están en digital? ¿Solamente
impresos, ¿en dónde? En Amazon están colgados. No sé, creo que allí sí tenéis, ¿no? Acceso. Sí, claro, Vale, Amazon está para el mundo entero, maravilloso. pues en Amazon los tenéis. Están allí. ¿Cómo se llama el libro? Mi- Mamá, ¿tú me quieres? ¿Alguna vez tu hija te hizo esa pregunta? Yo la hacía. Sí, porque yo también la hacía, pero mi hijo no me la hizo nunca. Muy bien, entonces estamos haciendo bien las cosas. El mamá, tú me quieres es lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de sentirnos pertenecidos siempre. Cuando mamá se enfada o cuando mamá me castiga, lo que ellos interpretan es ya no me quiere. Entonces van a buscar ese amor, ¿no? Que para ellos es incondicional porque lo necesitan también y sale en forma de esta pregunta, ¿no? De mamá, ¿tú me quieres? ¿O me quieres? ¿O estás enfadada conmigo? ¿Me perdonas? ¿No? Y salen todas esas Ve, cositas, acordándome ¿eh? de eso, mira que mi sobrinito, pues hace unos días me contaba mi cuñada que él se enojaba y le decía, mamá, te odio. Y ¿No? entonces ella me decía, ¿y qué le digo? Y yo, nada, dile que tú lo amas, que Eso es. sabes que él tiene un momento de rabia, pero que sabes que él te ama. Y obviamente en estos días me dijo, ay, ya no me lo volvió a decir, o sea, no se volvió su arma. Claro. Pero ¿de dónde sacó eso? Por Dios, que te odio. Pero ese es el cerebro emocional que habla. O sea, los insultos, las rabietas, ¿no? Todo esto es tu cerebro emocional. Es el cerebro, el reptiliano, ¿no? El que habla, el que ataca, ¿no? El que defiende, el que quiere sobrevivir, ¿no? Entonces, si me estás haciendo algo que no tal, yo voy a la yugular, pero no tienen la conciencia Pero si la mamá, de las palabras. y si la mamá tiene trauma de abandono, Ya se está. nos vuelve un flequero eso. Si tienen trauma del abandono, entonces entramos a discutir dos niños. Y ahí es el problema, que cuando no trabajamos nuestra posición adulta, de poder conectar con ellos y decir, ah, ok, ahora está hablando el cerebro emocional, no tengo que ahora atender a eso o entrar, ¿no? Y contagiarme de ese secuestro emocional, sino que voy a parar y como, vamos, comparto totalmente tu manera de enfocarlo, ¿no? Es, pues mamá no te odia, mamá te quiere y cuando se te pase o si quieres hablar, lo hablamos y ya está. Entonces ya es que se olvidan, o sea, no lo hacen. Hay una frase que siempre les digo a mis familias es, no es personal, es cerebral lo que hacen, sus comportamientos o lo que dicen, ¿no? Entonces, si nos grabamos este lema, ¿no? Es como que hacemos esa distancia de decir, bueno, voy a respirar y sigo.